Gloria a Dios. Todo lo que estamos cantando en esta tarde es profético. ¿Sabías eso? Todo ojo le verá, toda lengua cantará. ¿Sabes qué es eso? Una profecía de lo que vamos a hacer cuando nuestro Rey venga por su iglesia. Y cada vez que lo estamos cantando diciendo todo ojo le verá, no solo lo estás cantando por vos, lo estás cantando por tu familia. Por los que todavía no llegaron, lo estás cantando por ellos. Lo estás cantando por esta hermosa ciudad de Mercedes, por Uruguay, lo estamos haciendo por él. Todo lo que cantamos necesitamos tener un entendimiento para así se hace una realidad por la fe en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, como decía Vicky, llegamos hace un ratito, bueno, ya hace un par de horitas del Capa de niños. La verdad que fue una bendición, fue hermoso poder haber visto a tantos niños disfrutando de este tiempo, ¿no? No sabemos cuántas oportunidades le han dado de ir a un lugar así, que puedan disfrutar con valores cristianos, y a veces algunos son un poquito más bravos que otros, pero vale la pena porque, como dice la palabra, instruye al niño aún en el camino, y aún siendo viejito no se va a apartar. Es eso lo que estamos haciendo. Aunque muchas veces no veamos los resultados ya, pero lo que estamos haciendo es declarando de que esa persona ya tiene la semilla dentro, y que el mensaje fue predicado, y que algo a su tiempo va a surgir, y ya está surgiendo en el nombre de Jesús. Amén. Carmen, ¿querés decir unas palabritas del Campa? Sí, dale, Carmen, vení acá adelante. Por acá, sin miedo, venga. ¿Desde qué parte? Le damos muchísimas gracias a Dios porque desde el campo, desde que se empezó este pensamiento del día del campamento, todo el pueblo, porque ustedes todos tienen parte de ahí conectados en los vivos, comprando cosas, no sé, hasta de por demás, y tal vez para, no sé, para nada. Pero sí, eso también ayudó para que todos los niños pudieran ir. Fuimos desde las 33. Gloria a Dios. Fuimos. Amén. También el hombre, ¿no? Que íbamos pensando dónde metemos las cosas, no sé qué. Gracias, papá. Y vino un hombre súper guay. Gloria a Dios. Recontra cómodos, amén. Y eso también. Y a la venida decían, bueno, pero miren que después nos dicen, guarda con miren que después vienen en el otro, en el que les corresponde, en el micro. Bueno, Dios sabe, Dios sabe todas las cosas. Y vino otro hombre muy grande. También estaba preparando este temporal que se asignaba, ¿no? Que bueno, hablamos con Vicky de hablar con la directora de ir al galpón de noche, acomodar, todo fue así, ¿no? Porque no tuvo que decirle, velo bien, y que se calmen, avisar que vengan todos para el galpón, vamos a acomodarlo. Así que así fue. Muchos ni se integraron a la tormenta, pero fue un tornado. Pero para la gloria de Dios, estuvimos súper cuidados, súper bendecidos. Aparte de cada reunión, cada comida, todo Alejandro ahí, Pablo, que estuvieron en la parte de la cocina, cosas riquísimas pudieron disfrutar nuestros niños. Le damos muchísimas gracias a Dios y a todos ustedes. Gloria a Dios. Gracias a todos por ser parte, por colaborar, por comprar, por a los que se sumaron al vivo. Gracias, de verdad. Todos somos parte de esto, y hoy estamos viendo la semilla, ¿no? Lo que hemos plantado en esos niños. Así que creemos que lo que se viene para cada uno de ellos es grande y poderoso. Amén. Muy bien, quiero que me acompañes a la palabra, al libro de Mateo 16. A este título, el título de esta prédica, lo titulé Venciendo mis emociones. Venciendo mis emociones. Hemos venido hablando cómo la voz del
del enemigo se metió al jardín desde el principio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Venimos hablando cómo la voz de Satanás trajo dudas a Adán y a Eva, y eso trajo muerte, ¿no? A toda la humanidad, pero cómo Jesús recuperó el huerto a través de la cruz del Calvario y nos dio una nueva oportunidad solo por su gracia. No lo merecíamos, pero solo por su gracia hoy estamos en este lugar. Pero sabes que estaba pensando y el Señor me seguía hablando un poco sobre este tema y vamos a seguir un poquito más. Y sabes que algo que tenemos que aprender como cristianos, como hijos de Dios, es justamente a vencer nuestras emociones. ¿Por qué? Porque esta es una batalla de todos los días. Todos los días necesitamos llevar nuestras emociones cautivas ante los pies de Cristo, porque si nos movemos por emociones, estamos en el horno, cualquiera de nosotros. Vamos a hacer por impulsos, decir cosas por impulso. Cualquiera de nosotros necesitamos vencer nuestras emociones. Y es algo de lo que le pasó en un momento a Pedro, y quiero que lo podamos leer juntos. Mateo 16, desde el versículo 13 en adelante. ¿Lo tienen? Muy bien, leemos. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino que mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino en los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él es el Cristo. Seguimos, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Amén. Oramos. Espíritu Santo, te doy gracias por estar en este lugar. Gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz. Te pido que en esta tarde cause un efecto, Señor, en lo más profundo de nuestro ser. Señor, no queremos seguirnos moviendo por emociones, queremos movernos por convicción, por la convicción de tu palabra, y te pido que en los próximos minutos abras nuestros oídos espirituales, Señor, nuestros ojos espirituales para ver, Señor, lo que otros no ven y para ver lo que tu palabra nos quiere decir. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, tenemos esta historia tan conocida, ¿no? A Pedro, que hace una de las declaraciones más poderosas, ¿no? Nadie hasta ahí lo había entendido hasta ese momento como Pedro, que le pregunta Jesús a sus discípulos, le empiezan a preguntar: ¿quién dice la gente que yo soy? Hasta que en un momento la pregunta se pone personal y Jesús le pregunta a ellos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí entra Pedro, que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí
Jesús se sorprende y le dice: esto no te lo reveló un hombre, sino que te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Amén. Muy bien. Pedro reconoce a Jesús en este momento, reconoce a Jesús como el Cristo, como el Salvador del mundo, lo reconoce. Pero siempre me llamó la atención cómo Pedro, aún sin dudar, en la misma charla, minutos después, dice que empieza a hablar Jesús y le empieza a decir: miren, discípulos, yo me voy a tener que ir, voy a tener que sufrir por varios días y voy a morir, pero voy a resucitar. Eso le dijo Jesús. Pero nos encontramos que el mismo Pedro, que había tenido una reacción poderosa, una revelación tremenda de parte de Dios, el Pedro que reconocía al Dios viviente, de un momento para el otro se pone medio raro. Se pone extraña las declaraciones de Pedro, a tal punto que dice que reprende a Jesús. Tremendo atrevido Pedro, ¿verdad? Reprende a Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Le empieza a decir: no, Señor, vos no vas a pasar por esto, no es necesario que lo pase. Jesús mismo le estaba diciendo que tenía que pasarlo y Pedro no lo estaba aceptando. Medio parecido en otros momentos, Pedro no aceptando y cortándole la oreja a un soldado. Se ve que Pedro quería salvar a Jesús a toda costa. Pero ¿qué estaba pasando con Pedro? Es que Pedro era impulsivo, era emocional, se dejaba llevar por sus emociones y eso muchas veces le jugaba una mala pasada. Reconocía a Jesús, porque amaba a Jesús, él lo amaba, lo reconocía, lo seguía. Recuerden que Pedro y todos los discípulos dejaron todo por seguir a Jesús. Eso es amor, dejar todo, su profesión, todo lo que eran, todo lo que conocían, por seguir a Jesús. Eso era amor. Ahora, Pedro era medio impulsivo, creo que todo impulsivo, a tal punto que Jesús le empieza, cuando escucha hablar a Pedro, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Fuerte, ¿verdad? Imagínate si alguien viene y te dice eso, ¿cómo te sentirías? ¿Feliz? No, ni ahí. Jesús le dice eso a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Y qué pasa? Jesús creía que era Satanás, Pedro. Lo que pasa es que Pedro se estaba dejando influenciar por Satanás. Y sabes que muchas veces el diablo utiliza nuestras emociones, un momento en particular de nuestra vida, un momento tal vez de frustración, tal vez de tristeza, tal vez de impulso, y cuando nosotros actuamos en base a ese impulso, te puedo asegurar que generalmente las cosas no salen bien. De los impulsos que no pensamos mucho salen las deudas más grandes, o no es verdad. Salen los negocios fallidos, por impulso, por cosas que no deberíamos haber hecho y tendríamos que haber pensado un poquito más. Por nuestros impulsos a veces lastimamos a la gente, por nuestras emociones, por un momento de frustración, por un momento que nos dejamos llevar por el momento, por lo que estamos sintiendo, y a veces decimos cosas que nos arrepentimos incluso por años. Entonces, ¿qué nos enseña Pedro? ¿Qué nos enseña Jesús? Esa era la cercanía que tenía Jesús con sus discípulos. Es que no debemos actuar por emociones. Y hay un detalle. No es que Jesús reprende a Pedro, sino que reprende al enemigo. ¿Sabes qué? Necesitamos aprender a reconocer cuándo es el enemigo que se mete en nuestra mente. Cuándo es el enemigo que a través de sus voces que nos traen confusión, que nos traen tal vez miedo, temor. Saber cuándo es el enemigo para reprenderlo y echarlo fuera. Todos los que estamos acá tenemos autoridad en el nombre de Jesús. ¿Sabías eso? No es preparado para algunas personas en particular. Vos tenés autoridad sobre tu casa, sobre tu familia, y necesitas entender que hay cosas que las tenés que echar fuera. Así como tomó autoridad Jesús en el momento e identificó que era Satanás quien estaba influenciando a Pedro, necesitamos cortarle, vamos a decir, la cola a Satanás, ¿no? Las voces a Satanás. Lo que está haciendo, cómo nos está manipulando muchas veces. A veces
nos perdemos de disfrutar con personas que son importantes para nosotros por enojos que no tenían sentido. Es Satanás influenciando nuestra mente para generarnos ansiedad, para generarnos pensamientos negativos. Necesitamos dejar de vivir por impulsos, por emociones y empezar a vivir a través de la palabra de Dios. Amén. Y hay dos puntos que te quiero hablar en esta tarde. Y el primero es justamente la influencia de Satanás en Pedro. La influencia de Satanás en Pedro. Y es la misma influencia que en este tiempo está tratando de trabajar en nuestras mentes. Es la misma influencia que hizo desde un principio. Si ustedes ven, a lo largo de los años es lo que ha intentado hacer Satanás. Influenció a Adán y Eva, después trataba de influenciar a los profetas, como a Jeremías, que ante un llamado de Dios se sentía pequeño y había voces que le decían: vos no sabés ni hablar, vos no vas a poder cumplir el propósito de Dios. Ese es Satanás. Muchas veces Satanás se mete en nuestra baja autoestima para querer bajarnos, para querer hacernos sentir menos. Eso es lo que está haciendo Satanás en este tiempo. Nuestras emociones, las emociones de nuestros niños, de nuestros adolescentes, están siendo bombardeadas con tantas cosas, con familias que se rompen. Todo eso cala profundo al corazón de los niños. Entonces necesitamos estar firmes para no cometer de nuevo los mismos errores. Como iglesia necesitamos mostrar la verdad, que es pura, que es santa, y es la verdad de Jesús en este tiempo. Ahora, para no dejarnos influenciar por un mal momento o un momento tal vez negativo, necesitamos recordar lo que ha hecho Jesús en el pasado. No está bueno vivir de recuerdos, pero los recuerdos es lo que nos traen a la mente la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Amén. Pedro tenía razones suficientes para saber de que si Jesús decía: me tengo que ir, tengo que sufrir, voy a morir, pero voy a resucitar también. Pedro tenía las razones suficientes para saber que lo que Jesús decía se cumplía. Ese tiempo, cuando pasó esta conversación, ya era casi el final del ministerio de Jesús. Casi 3 años de ministerio, donde los discípulos seguían a Jesús, donde Pedro seguía a Jesús. Había visto milagros, resucitaciones, cojos que empezaban a correr, ciegos que recobraban la vista. Entonces, Pedro sabía que había autoridad en la voz de Jesús. ¿Sabía o no sabía? Lo había visto. Jesús lo había demostrado una y otra vez. Pero en un momento la fe de Pedro decayó. En un momento donde él no estaba entendiendo cuál era el mensaje de Jesús. ¿Sabes cuál es el mensaje de Jesús? Un mensaje de muerte. ¿Sabías eso? Un mensaje. Lo que vino a hacer Jesús, lo más importante de Jesús, no fue venir a sanar personas, no fue a venir a demostrar su poder, vino a morir. Ese fue el propósito de Jesús en la tierra. Ahora, como vino a morir, también resucitó el tercer día. Y era lo que no estaba pudiendo entender Pedro. Y es lo que muchas veces nosotros no podemos entender, que nosotros tenemos que morir a nuestras emociones, a nuestra buena voluntad, para que Jesús y sus palabras se hagan una realidad en nuestras vidas. Pedro no estaba entendiendo la influencia de Satanás. A Pedro le estaba haciendo olvidar que cada vez que Jesús hablaba, Jesús cumplía. Y que si él había dicho que iba a resucitar, era porque iba a resucitar. Habían pruebas suficientes para que Pedro no desconfiara de Jesús. Habían pruebas suficientes, pero aún así Pedro se dejó influenciar. Quiero decirte, cada uno de nosotros tenemos pruebas suficientes de que Dios es fiel. Amén. Tu familia, que hoy estés acá, que estés con tu hijo, que estés con tu hija, que estés con tu esposa, con tu esposo, eso es reconocer de que Dios ha sido fiel en nuestra vida. No es por tus buenas decisiones, es porque Dios es fiel y te ha sostenido aún en los momentos de crisis, en los momentos más bajos. ¿Por qué no te moriste hasta ahora? Después de tantos momentos que Satanás quiso terminar con tu vida, es porque hay un propósito contigo, como lo había con Pedro en aquel momento, y necesitamos entenderlo y caminar en pos a ese propósito.
Si no, nuestra vida se va a frustrar, nos vamos a frustrar y continuamente vamos a vivir por emociones. Sabes que necesitas entender el propósito de Dios en tu vida, pero muchas veces ese propósito, al parecer, no parece tan agradable. Lo que estaba pasando con Pedro es que veía el panorama, veía a su maestro, el maestro de los milagros, aquel al cual estaba siguiendo desde hace 3 años, desde hace años, y él estaba pensando, ¿cómo van a lastimar a mi maestro? Y si muere, pero esta vez no se cumple y no resucita, perdí toda mi vida, perdí años siguiendo a este que es el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasa si algo sale mal? Entonces Pedro, con todas sus fuerzas, quería que el propósito de Dios en ese momento no se cumpliera. Que hay momentos donde todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas parece no alcanzar. Parece que todos los milagros que Dios hizo en el pasado, en momentos a veces de crisis o emocionales muy fuertes, parece que capaz Dios se equivocó. O estamos en un momento de crisis y podemos, como Pedro, decir, no es necesario que hagas esto. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso a Dios? No es necesario que me hagas pasar por este proceso. ¿Por qué Dios está haciendo esto en mi vida o permitiendo esto? Y vos me hablaste, Dios, que me ibas a usar, que lo ibas a hacer con mi familia, pero en ese momento donde parece que todo es negativo, parece que todo aquello que Dios hizo en nuestras vidas, parece que nos olvidamos. Fue lo que le pasó a Pedro y es lo que cada uno de nosotros luchamos todos los días de nuestra vida. Gente que vio la fidelidad de Dios, pero también lucha con sus emociones. Gente que es fuerte en Dios, pero un día sin buscar a Dios se vuelve débil otra vez. Esa es nuestra lucha de todos los días. Poder darle lugar a Jesús y saber que sus palabras y su fidelidad nunca se terminan. Y si Él dijo que iba a resucitar, es porque iba a resucitar y resucitó al tercer día. Y Pedro lo tuvo que entender. Un momento de emoción muy fuerte para Pedro que no terminó ahí, sino que después pasa lo de el soldado al cual le corta la oreja, sino que después pasa ese momento en la cruz que Él le prometió de todas las formas a Jesús que no lo iba a negar, pero lo negó. Nos vemos a un Pedro tomando decisiones impulsivas después, volviendo a la barca otra vez a ese lugar donde Jesús ya lo había sacado y le dijo, no vas a ser un pescador normal, vas a ser un pescador de hombres. Y sabes que Dios ya determinó un propósito para nosotros. Y no podemos volver atrás. No dejes que las emociones del momento nos hagan volver atrás. Cuando estamos mal, cuando estamos angustiados, es cuando más necesitamos de su presencia, porque sus palabras es lo único que nos mantiene aferrados a la roca que es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ese es mi primer punto, la influencia de Satanás. Y después te quiero hablar, después de reconocer la influencia de Satanás en nuestras vidas, necesitamos determinarnos a permanecer en sus palabras. Algo que me llama la atención es que todas las personas a lo largo de la Biblia han vivido momentos de incertidumbre, donde hay una palabra de Dios, pero hay un proceso en el medio, pero después lo que Dios dijo se cumplió. Y muchas veces podemos estar en ese proceso, donde Dios habló algo sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, pero desde el tiempo donde Dios habló hasta el cumplimiento, hay algo que no nos podemos zafar, por más que todos nosotros querramos, y se llama proceso. Es el proceso de la cruz personal de cada uno de nosotros. Como decía estos versículos, negarse a uno mismo, tomar nuestra cruz y seguirlo. Qué difícil se hace negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Negar nuestras emociones, negar nuestra carne, negar nuestras decisiones impulsivas para que reine Cristo en nosotros. ¿Por qué te pensás que la Biblia dice que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros? Ya no vivimos nosotros.
no hay nada bueno en nosotros, no hay nada bueno en nuestro carácter, en nuestras actitudes, no hay nada bueno y lo tenemos que entender, pero a veces queremos en nuestra forma de ser, bueno, me quiero quedar con el Fede de hace 2 años, con el Fede de hace 3 años, necesitamos cambiar y darle lugar a Cristo porque no hay nada bueno en nosotros, el único bueno que se hace en nosotros es el Cristo, es el Cristo. Si hay algo bueno en nosotros, es Cristo, es Él, es el que nos lleva a toda verdad. Y aunque hoy parezca difícil, necesitamos entender de que siempre lo que Dios dijo y determinó sobre nuestras vidas es lo que se va a cumplir. Yo siempre, cuando era más chico, siempre los sábados había ferias cerca de mi casa, allá en Montevideo. Y cuando yo era más chico todavía no había Netflix, celular, YouTube, tanto como hay hoy, podemos ver las pelis por ahí. Entonces con mi padre, los sábados siempre íbamos a la feria, vendían películas 50 pesos, las poníamos en el DVD. Algunas venían más borrosas que otra cosa, pero a mi padre le gustaban las películas de acción, le encantaba ver, tenía toda la saga de Rocky, la saga de, ¿cómo es el otro que pelea también? Rambo. Ahí va, ese lo ama mi padre. Si querés caerle bien a mi padre, andá a darle de ese. La cuestión es que íbamos a buscar películas, yo siempre me llamaba la atención que el personaje principal nunca moría. Hay Rambo 1, 2, 3, peleaba contra la mafia, contra los peores de todos, le daban palo, pero nunca moría. El otro también, el que dije, Rocky, también hay un montón de películas donde al tipo lo dejaban desfigurado, pero siempre ganaba. ¿Y por qué nunca moría el personaje principal? ¿Saben por qué? Porque hay un libreto escrito desde antes, donde se determinaba que, a pesar de los golpes, de las luchas, el personaje principal nunca moría. ¿Y sabes qué? Hay algo que tenemos que entender, que le costaba entender en ese momento a Pedro. Y es que en nuestras vidas hay un libreto ya escrito. Gracias, papá. Que nos habla de vida y no de muerte. Que nos habla de salud y no de enfermedad. Que cuando este libro habla, las cosas se cumplen. Y necesitamos pegarnos más que nunca a este libreto. Imposible estar alejados de esto. Ser cristiano y estar lejos del libreto. Imposible. Porque vienen las luchas, vienen los momentos malos y nos dejamos llevar por nuestras emociones. Es esto lo que nos mantiene en el ancla que es Cristo, son sus palabras. Y quiero decirte que este libro nos habla que aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, no nos libra del fuego. Tal vez hoy estás pasando el fuego, pero hay un libreto que te dijo que no te vas a quemar. Hay un libreto que te dijo que aunque pases por las aguas no te vas a hundir, aunque muchas veces las cuentas nos están hundiendo, aunque muchas veces los problemas en la casa nos están hundiendo, ya hay un libreto que determinó que no te vas a hundir en el nombre de Jesús. Y necesitamos permanecer en sus palabras. Necesitamos permanecer en sus palabras. Necesitamos permanecer y cuidar en nuestras vidas sus palabras. Necesitamos permanecer en ellas. Porque si nos apegamos a este libreto, a este libro, nos habla de una vida eterna, que todos tenemos acceso. Hay un cielo donde vamos a vivir junto con Jesús, el mismo Jesús de los milagros, de la resurrección. Eso está preparado para cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? Si nos apegamos a este libro, a este libreto, también Pablo en un momento, uno de los autores del libreto, dice: cuidar la salvación con temor y con temblor. Aleluya. ¿Sabes qué? Necesitamos cuidar nuestra salvación. La salvación es por gracia, ninguno de nosotros la merecíamos. Pero una vez que obtenemos el amor de Dios, necesitamos cuidar esa salvación. ¿Y sabes cómo la cuidamos? Pasando tiempo con el autor de este libreto.
con el autor que aunque pasen los problemas te dijo que no te vas a quemar, que aunque entres al horno de fuego no te vas a quemar, porque como en aquel momento esos gobernantes vieron, ya no veo solo 3 personas, veo a uno más en medio del fuego. Y eso es lo que en este momento Dios te quiere mostrar en medio de tu proceso, que no estás solo, que no estás peleando sola ni solo, sino que Él está contigo. Aunque vengan los problemas, las dificultades, aunque las emociones nos quieran ganar, te prometo que tan solo un tiempo leyendo las palabras de vida lo transforman todo, lo cambian todo, nos hacen pasar el momento de crisis gozosos. Por eso su palabra dice que Él cambia nuestro lamento en baile. ¿Cómo pasar el proceso bailando? Y leyendo sus palabras. Leyendo sus palabras. Es tiempo de cuidar nuestra salvación y entender de que si venís a la iglesia no es para cumplir con nada. No es para que el pastor vea que vengo, me congrego. No se trata de eso. Se trata de entender de que estás cuidando tu salvación. Estás cuidando tu salvación. Y cuando entendés eso, hay cosas que te resbalan. Ya no te parás a discutir ciertas cosas. Tenemos salvación en Cristo. Y eso es el mensaje de la cruz. Es el mensaje del Evangelio. Que tenemos un maestro al cual seguían los discípulos y Pedro, que hace milagros, que sigue vivo. Después del tercer día resucitó. Está vivo nuestro Dios. Está vivo. Y te quiere hacer pasar el proceso y que pases ese proceso a la luz de su palabra. Lumbreras a mis pies tu palabra. Necesitamos alumbrar nuestro camino con Él. Dejar de influenciarnos por las voces del enemigo, de nuestras emociones. Dejar nuestro carácter ya viejo, empezar a ser moldeados por Él. No venimos a rellenar un banco a la iglesia, no se trata de eso. No me interesa que vengas a eso, de verdad te lo digo. Cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas ante el juez. Cada uno de nosotros. Yo voy a rendir cuentas por lo que yo hice. Yo hoy soy pastor en Mercedes, con esta gente hermosa. Y mi trabajo es compartir del amor de Dios y decirte de que hay salvación. Y estamos a una oración de obtener esa salvación. Pero también tengo la responsabilidad de decirte que hay que cuidar esa salvación. Porque así como el cielo es real, también hay un infierno que es real. Y que Satanás quiere influenciarte, no sos vos. No son tus emociones, es Satanás que te está queriendo influenciar para que te apartes de su camino, para que te alejes, para que dudes de sus palabras, para que dudes de que lo que Jesús dijo se va a cumplir. Es Satanás, necesitas identificarlo. No podemos seguir igual, necesitamos apegarnos al libreto. Imposible caminar esta vida siendo cristianos y que nos aburra leer esto. Hay momentos que nos cuesta, pero hay un momento que hay que vencer, porque son estas mismas palabras las que nos llevan al cielo. Es pasar tiempo con Dios. Un tiempo está bueno, que nos cuesta orar cuando somos nuevitos, arrancamos algunos minutos, pero llega un punto que tenemos que vencer. Por eso dice que ya no vivimos nosotros, hay que vencer la carne, porque no se trata de algo exterior, se trata de una salvación que es interna, que es espiritual, que es sobrenatural. Y necesitamos cuidar nuestra salvación. Necesitas cuidar tu salvación. Nadie lo va a hacer por vos. Todo el esfuerzo que le metes a tu trabajo por ganar más plata, esa plata no te va a llevar al cielo. ¿Querés un mejor auto, una mejor casa? Gloria a Dios. Vamos a orar por eso. Pero eso no te salva, no salva a nadie. Va a llegar un momento donde Jesús venga por su iglesia y solo nuestra comunión con Dios, solo nuestra sinceridad con Él es lo que nos va a salvar. Necesitamos ponernos a cuenta con Dios. ¿Cómo está nuestro pasaporte al cielo? Hay lugares que no entramos sin pasaporte. Nunca me pasó. Nunca me fui a otro lugar que esté dentro con pasaporte, pero hay lugares donde no entramos.
Y hay una sangre que pagó el precio y es el pasaporte. Hay una cruz que pagó el precio. Y necesitamos reconciliarnos con Él. Necesitamos poner en cuenta las cosas con Jesús. Si crees mucho o poco, no importa. Es tu salvación la que está en juego. Necesitas entenderlo con claridad. Cada uno de los que estamos acá. Nadie te va a salvar. Tu padre, tu madre, tu pastor, una iglesia, nadie te va a salvar. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y necesitamos rendirnos a Él. Quiero decirte que hay un libreto escrito para cada uno de nosotros. Ese libreto te está cuidando. Su presencia te está cuidando hoy en los momentos de crisis. Él no te ha abandonado, porque va en contra de la esencia de Dios abandonar a sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ponete de pie ahí donde estás.